Al darme cuenta que el alimento era transversal a todo, a la salud también, o a la enfermedad. Para mí no ha sido lo que comes, sino también de qué forma y qué intención le pones a eso que comes. Tienes que situarte en tu relación ecológica con la vida. Bueno, hoy les traigo una conversación con un gran amigo, vecino y además empresario que nos va a hablar un poco del alimento. ¿Qué es el alimento? ¿De dónde viene? ¿Qué pasó con él? ¿Y cuál es la transformación que él ha tenido a través del alimento? Y cómo tú también puedes vincularte de una manera diferente en el día a día con ese alimento. Así que velo hasta el final porque está súper interesante y te vamos a dar una información verdaderamente importante para cambiar tu forma de relacionarte con tu comida. Bueno, Lucas, a mí siempre me ha inquietado si de pronto tú siempre has sido como tan calmado, tan conectado con la naturaleza, como tan consciente, o hubo algún cambio ahí, que quién era Lucas antes, cómo es ahora y qué ha influido como para ese cambio. Pues el Lucas de antes estudió industrias pecuarias, que es la explotación de la vida animal industrializada, y persiguió un sueño, digamos, materialista, de éxito. Eh, Me fui a vivir a Australia, trabajé allá en otra cosa porque pensaba más como en sí, en llegar a ese éxito que pensaba más económico, de acumular cosas, y allá tuve una epifanía. Ajá. Y fue que empecé a sentirme vacío. Empecé a sentir que lo que hacía no estaba contribuyendo como a un bien común. Si bien estaba haciendo un buen trabajo, trabajaba con marcas, en ese entonces trabajaba en publicidad, Ajá. marcas con las que soñé, Nike, Coca-Cola, etcétera. Sentía que estaba malgastando mi tiempo y decidí renunciar. Y en esa renuncia hubo una especie de desestructuración Ajá. de mi persona. Ya mi identidad no estaba atada a lo que hacía como trabajo, y empecé a buscar entonces cuál era mi identidad, y me refugié en la cocina. Empecé a cocinar inicialmente para mi esposa, para Verónica, para que ella llevara comida a su trabajo. Estabas en Australia todavía. Sí, viviendo en Ajá. Australia. En esa indagación por la comida y por la cocina, empecé a enamorarme de alimentos que eran de colores vistosos, que eran muy coloridos, y empecé a darme cuenta que esos alimentos que tanto me atraían tenían un origen. Venían de América, o como se le conoce en algunas culturas indígenas, del Abya Yala. Y de ahí yo creo que lo que empecé a hacer fue retroceder un poco, rebobinar y empezar a identificarme con algo más propio, que no estaba relacionado con mi trabajo, sino con mi ser. El alimento es algo que nosotros ingerimos. El alimento se convierte en nuestro cuerpo, y de cierta manera yo estaba llenando mi cuerpo de ese origen de donde venía, y eso me cambió. Ah, qué chévere. O sea que a través del alimento te volviste a conectar contigo, con tu esencia, como con ese origen de lo que somos, con la naturaleza de lo que somos. Sí, y me empecé a sentir orgulloso de eso. Es común que acá en Colombia hay veces no sentimos no tenemos un sentido de pertenencia tan fuerte Ujú. por múltiples factores, y al ver que esos alimentos, que luego de que brindé a mi esposa, a mis amigos, y empecé a trabajar con chefs haciendo algo que se llama unas cenas clandestinas, ver que esos alimentos maravillaban a las personas, me sentí orgulloso, porque Ah, yo podía decirles que ellos venían de un lugar muy especial en el que yo también había nacido. Entonces eso empezó a generar también una especie de enraizamiento, así yo ujú. estuviera al otro lado del mundo. O sea, fue una forma como de volver a tu origen, a la tierra, a pesar de estar distante, pues. Total, a pesar de estar al otro lado del mundo, me sentía más colombiano que cuando vivía acá en Colombia. Bueno, me encanta eso porque realmente a veces estamos muy automatizados en la comida y lo que yo he visto, y me gustaría que me hablaras de eso, es que ese origen es tan importante, la forma como se cultivan los alimentos, la forma como se cocinan, porque todos estos traen una energía que al final se convierte en cómo estás viviendo tu día a día, en cómo son tus hábitos Ujú, y que, como hablábamos ahorita, se vuelve una forma más consciente ujú, de consumir el alimento, ujú. ¿cierto?
Cuéntame un poquito qué has encontrado tú en ese origen Ujú. y cómo ha cambiado tu vida también cuando has descubierto todo esto. Pues indudablemente rastrear ese origen de esos alimentos implicó empezar a dibujar esos paisajes en mi mente y a recordar en algunas instancias y en otras imaginar esos paisajes de donde venían y preguntarme acerca de esas personas que hacían posible esos alimentos. Y empecé a darme cuenta que el alimento era transversal a Ujú. un montón de cosas. Las personas que lo cosechan, las personas que lo transportan, las personas que lo transforman, el suelo que hizo posible que ese alimento creciera, el agua, el sol, los minerales, los microorganismos, la comunidad ecosistémica que está ahí trabajando en equilibrio para que eso suceda, las personas que lo transforman, que lo Ujú. cocinan y que nos lo dan de una manera deliciosa. Y al darme cuenta que el alimento era transversal a todo, a la salud también, o a la enfermedad, me di cuenta que yo nunca había entendido el poder del alimento. Creo que algo clave fue engrosar un poco lo que significaba el alimento Ujú. y empezar a valorarlo, no solamente como aquello delicioso que nos llevamos a la boca, sino como medicina, como acto político, como esta gran fuerza vital que sostiene la vida en la Tierra. E indudablemente eso me llevó también a recordar algunas cosas de algunas materias que vi en la universidad, específicamente ecología, Mm. eh, que estudia las interrelaciones de los seres vivos. Y el alimento es un tejido que sustenta la vida de todos los seres vivos. Todo es alimento y todos seremos también alimento. Es más, en este instante, mientras yo te estoy hablando a ti, yo soy alimento de unos microorganismos que habitan dentro de mí y que están Ujú. haciendo una serie de procesos enzimáticos, bioquímicos, y se están alimentando de lo que en algún momento yo ingerí y Mm. ahora es el alimento de ellos. Y pues curiosamente lo que ellos excretan es en últimas lo que yo voy a absorber. Entonces, como entender todas esas interrelaciones y esa reciprocidad que hay, me llevó a valorar mucho más el alimento y casi que a volcar mi vida para ser un protector del alimento. Qué bonito eso que tú dices. Porque además no solo como ver la cadena, yo creo que cuando yo estaba chiquita en el colegio me mostraban como "Ay, este se comía este, este se comía este", y eso me parecía como una salvajada, pues como Ujú, algo muy, muy violento. Pero cuando lo hablas tú, hablas como de ese alimento, ese darnos a ujú. eso que pasa, ese ser parte de, y que yo creo que muchas cosas son alimento. Hoy estamos hablando también de eso y se me viene es como cómo podemos como crear esa comunidad que seamos alimento para otras personas, no físico necesariamente, pero también mental y espiritual, que Ujú. podemos como mostrar eso más y poder como nutrirnos, porque esta es una conversación nutritiva, ¿cierto? Total, total. Con eso que hablas me recuerdo el creador de la antroposofía, un alemán por allá en 1920, Ujú. Rudolf Steiner. Y él dijo algo, o yo lo leí porque pues murió hace mucho tiempo, y es que el alimento es luz transformada. Y eso no es algo espiritual, es algo pues que está pasando en todo momento. Nosotros pues venimos del cosmos, de las estrellas, la luz del sol es lo que trae esa fuerza vital que las plantas en su inmensa sabiduría y las algas también fueron capaces de concentrar esa luz en unos Ujú. contenedores que son de carbohidratos. Por eso hay veces cuando yo escucho la gente hablando sobre los carbohidratos y las dietas, no sería posible la vida en la Tierra sin que las plantas y otros reinos de la naturaleza concentraran esos rayos de luz en unos contenedores que se llaman carbohidratos. Tienen carbono, que es de la Tierra, que tienen hidrógeno, que es un elemento volátil que está por encima de la Tierra. Y las plantas fueron capaces de mezclar esas tres cosas y concentrar esa luz para luego otros seres que no tienen la capacidad
de las plantas de concentrar la luz, de producir su propio alimento. Ellas en el sentido ecosistémico se llaman autótrofos, son capaces de producir su propio alimento, pero en la gran biodiversidad del planeta hay otros seres que evolucionaron no para producir su propio alimento, sino para consumir el alimento que otros producen, como nosotros, los hongos, los animales, muchas bacterias, y a eso se le conoce como heterótrofos. Es decir, nosotros consumimos esa luz concentrada que hay en las plantas y que hay en otros animales que consumieron esas plantas, y lo que hacemos es, abro comillas, quemamos. Nosotros tenemos que destruir dentro de nuestro intestino esas fuerzas vitales de otros seres y hacerlas propias. Y eso requiere un proceso de digestión. Es la gran diferencia que tenemos con las plantas. Nosotros consumimos, ingerimos esa fuerza vital de otros seres y la transformamos en nuestra propia fuerza vital. Entonces, cuando tú entiendes desde un punto de vista ecológico cómo funciona la cadena trófica de nutrientes, que así se conoce técnicamente, te das cuenta que no es un tema de etiquetas, de que si yo como esto, como lo otro. Tienes que situarte en tu relación ecológica con la vida. Y de esa manera yo creo que empezamos a entender el alimento como algo mágico, y es algo que va circundante a todos los seres vivos, y todos somos alimento y todo puede ser alimento en algún momento. Qué bonito eso. Bueno, no, me encanta todo eso que estamos hablando porque no es, para mí no ha sido lo que comes, sino también de qué forma y qué intención le pones a eso que comes, ¿cierto? Yo, por ejemplo, en mi caso, a mí me gusta comer vegano, pero no soy de las personas que defiendo que todo el mundo debería ser vegano. Pienso que cada uno puede consumir el alimento que considere. Lo importante es la conciencia y la intención que le pongas, ¿cierto? Total. Yo hablaba esta semana con la persona que nos ayuda acá cocinando y le decía, es muy diferente la energía que le ponemos al alimento y cómo esto nos nutre. Si tú te vas a comer una pizza, normalmente tú comes una pizza a la carrera, porque fue hecha a la carrera. Y está bien, hay momentos para estar deprisa. Hay otros momentos donde, venga, vamos a sentarnos, a ser conscientes. Y yo he visto como las cenas que ustedes hacen y me llama la atención que siempre las frases son muy bonitas, de compartimos el alimento con estas personas, de qué bonito compartir el alimento. Y es otra manera de ver un simple acto que hacemos todos los días, que es alimentarnos y comer, ¿cierto? Sino darle como un propósito más grande. Ya para ir cerrando, hablemos de eso un poco, de cómo es esa intención y cómo cambia cuando tú pones esa intención. Hay algo muy interesante, y es la mayoría de comunidades indígenas y de pueblos originarios entendían el alimento como algo sagrado. Ellos sabían que dependían del alimento y que tenían que cuidar el alimento. Si bien cazaban, nunca extinguieron los búfalos en el norte de América. Si bien pescaban en la Amazonía, no extinguieron los peces de la Amazonía. Esto ya es una mirada antropocéntrica de cómo nosotros hemos industrializado la vida para nuestro propio interés. Lo que quiero decir acá es que cuando nosotros recobramos el alimento como algo sagrado es algo que no se desperdicia, es algo que cuidamos, es algo que replicamos, es algo que agradecemos y que sentimos una reciprocidad, tenemos que dar algo a cambio. Es muy bonito que muchas religiones hacen una oración, dan las gracias antes de comenzar a comer, y a nosotros se nos ha olvidado eso. Entonces yo creo que ahí empieza el tema de intencionar. Es muy bonito dar las gracias por eso que nos va a nutrir, dar las gracias por todas esas personas que lo hicieron posible, pedirle a eso que voy a ingerir que se convierta en mi cuerpo de una manera sana, que me nutra, que me sustenta, y también de cierta manera hacer un pagamento, así sea mental. ¿Qué voy a dar yo a cambio? Porque en los ecosistemas todos tenemos un rol, tenemos que consumir y tenemos que recibir y tenemos que dar algo a cambio. Entonces yo creo que cuando se convierte el alimento otra vez en algo ritual, empezamos a intencionar de una manera más propositiva. Y hay algo que yo hago personalmente, y es que yo le hablo al alimento. Cuando estoy cocinando, a mí me gusta mucho cocinar
para mí, para mis seres queridos, para mi familia, inclusive en mi empresa, hablar con el alimento. El alimento no es una cosa, el alimento va mucho más allá de eso. Y es energía también. Claro, es energía concentrada de los rayos de sol. Ajá. Y yo creo que si nosotros intencionamos, podemos de cierta manera preparar nuestro cuerpo para recibir esas fuerzas vitales de otros seres, plantas, hongos, animales, bacterias, levaduras, algas, todos los reinos animales, vegetales, fungi, y es pedir también que eso se convierta en nuestro cuerpo. Entonces, definitivamente, el alimento, pues, debemos darle una connotación que es más allá de sus constituyentes nutricionales y esto sagrado, esto místico que sustenta, pues, la vida acá en la tierra. Bueno, y quiero contarles que Lucas y Vero, que son además vecinos y amigos, tienen una empresa súper bonita que se llama Cocina Intuitiva. Yo quiero que Lucas nos cuente un poquito de qué se trata y cómo los pueden contactar y conseguir y cómo pueden consumir también estos alimentos deliciosos. Claro que sí. Cocina Intuitiva es una empresa familiar de triple impacto, es decir, nosotros buscamos desarrollar alimentos que sean sanos para la microbioma, que sean sanos para las personas, también para los agricultores y la naturaleza. Y para ello confabulamos con alrededor de 900 familias de la agricultura familiar, campesina y comunitaria con procesos agroecológicos para imaginar todos los productos alimenticios deliciosos que podemos hacer a partir de la agrobiodiversidad, los superalimentos colombianos y algunos alimentos que son olvidados como la hoja de yuca, la hoja verde nutritiva más desperdiciada del mundo, 37% de proteína, más calcio que la leche y más hierro que la carne. En ese sentido tenemos una despensa biodiversa 100% colombiana, alrededor de 35 referencias, harinas alternativas, endulzantes alternativos, superalimentos, condimentarios ancestrales. Y también tenemos una línea de servicios donde creamos actividades gastropedagógicas para podernos congregar y comunicarnos a través del alimento y hacemos asesorías especializadas en sistemas alimentarios donde acompañamos a empresas y gobiernos en sus proyectos de impacto social. Bueno, muchas gracias Lucas por todo. Síganlos en las redes, de verdad que tienen una labor muy bonita, Gracias. no solamente hacia lo que comemos que es delicioso, sino también hacia atrás. Y la verdad me interesa mucho, me ha gustado mucho todo lo que comparten, entonces los recomiendo bastante. Hola mis queridos seres. Entonces en Libremente quiero compartirle a todas las